Y si recuerdas, tal como terminamos con el versículo, el que tenga oído para oír, escuche lo que dice el Espíritu a cada una de las iglesias. Y este mensaje se leía, en una iglesia se leía el mensaje que era para todas las iglesias. Entonces digamos que Jesús envía un mensaje a todas las iglesias del Paso y nosotros íbamos a escuchar no solamente el mensaje de nuestra iglesia, sino también el mensaje de las otras iglesias y lo que Jesús reprobaba y lo que Jesús valoraba y lo que veía bien. Y esta iglesia se llama la Odisea. Y vamos a irnos versículo por versículo. Versículo 14. Hay diferentes traducciones que cambian la palabra. Y en el versículo, mientras menciono el versículo, si pueden ponerlo atrás, por favor. En el versículo 14, donde dice el principio. Yo soy el principio. En otra versión dice, yo soy el primero. Yo soy el origen de la creación. Y en la NBI dice, yo soy el soberano de la creación. En este tiempo, en el reino que estaba por encima, el imperio que estaba por encima de la Odisea, el imperio romano, el emperador era el que se llamaba como el primero y era un título divino. Y había un emperador que decidió que lo empezaran a ver como Dios. En Roma normalmente el emperador cuando moría lo hacían Dios y todos lo empezaban a adorar. Es como si, ¿quién es aquí? Bueno, el presidente. Digamos que el presidente Biden se muere y cuando se muera el presidente Biden se convierte en un Dios y todos adoran al Dios Biden, ¿no? Y el emperador que había en ese tiempo decidió, yo todavía no me muero, pero quiero que me adoren como Dios estando en vida. Y quien no lo haga va a ser perseguido y va a morir por no adorarme. Pero cuando dice aquí Jesús, yo soy el primero, yo soy el soberano, el que está por encima de toda la creación, incluyendo a los emperadores. En el versículo 15 y 16 dice, yo conozco tus obras y sé que no eres frío ni caliente. Ojalá que fueras lo uno o lo otro. Y cuando hablamos de esta parte, no, les voy a hablar de lo que no significa. Y malamente mucha gente dice que esto significa, ojalá que fueras en el pecado, en el mundo lejos de Dios, frío. Ojalá que fueras caliente, metido en las cosas de Dios, apasionado por Dios. La gente piensa que dice esto. Ojalá que estés o frío, lejos de Dios, o caliente, cerca de Dios. Pero eres tibio, estás en medio. No, eso no significa. A esto no se refiere. Esto es incorrecto. A lo que se refiere cuando les dice que son tibios. La Odisea era una ciudad que estratégicamente se puso en unas rutas de comercio, en medio de las rutas de comercio por donde pasaban los mercaderes que vendían cosas y que compraban cosas. Y este lugar les producía mucha riqueza. Ellos vendían y compraban mucho y era una ciudad conocida por ser ricos, tenían mucho dinero. Pero lo malo de la ciudad donde estaba la Odisea es que no había agua, no tenían un abasto local de agua, no había agua. Ellos tenían que traer agua de otros lados, de otras ciudades. Había un pueblo a un lado y ese pueblo tenía aguas termales. Esta es agua caliente, 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 caliente. Y estas aguas te ayudan porque a veces pueden ser medicinales, a veces pues ahí te puedes bañar porque es agua caliente, muy caliente. Y había otro pueblo que tenía una montaña y esa montaña siempre estaba nevada y cuando la nieve se derretía y bajaba por la montaña, el agua caía fría.
Entonces, en un pueblo había agua caliente y en otro lugar había agua fría de la montaña. Y cuando las personas tenían sed en el calor del sol, pues qué mejor que una agua así bajada de la montaña, fríita. Pero en la Odisea, como no había agua, ellos traían pipas, eran unos contenedores, y ahí metían el agua. Y de aquí que llegaban hasta la ciudad donde ellos estaban, esa agua ya estaba tibia. Con el calor del sol, el agua estaba tibia. Y esta agua tenía unos minerales que hacían que el agua supiera feo. Sabía horrible el agua. ¿A quién le ha pasado que va a un restaurante y pide agua y te dan una agua que sabe horrible y la quieres escupir, ¿no? Así como que, y te ponen un limoncito para que no sepa tan feo, ¿verdad? Haz de cuenta que esta era el agua de la Odisea, pero no estaba fría, estaba tibia. Y si tenías calor no tenías cómo refrescarte, y si te enfermabas no tenías cómo agarrar agua limpia. Y esta agua tenía estos minerales que le hacía oler tan feo que si hervían el agua en la casa, el vapor del agua apestaba toda la casa y toda la casa olía horrible y se apestaban tus ropas y se apestaba todo. Esta agua daba asco. A los que vivían ahí les daba asco el agua que tomaban. Y Jesús compara a la iglesia de la Odisea con esta agua tibia que provoca asco. Versículo 16. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. ¿Se acuerdan del limoncito que le ponen a la boca para que no sepa tan feo? En la Odisea se han encontrado excavaciones donde hay muchísimos limas, pero de una forma exagerada. No era como ese limoncito que tú le pones en el restaurante. Tenían que hacer casi una limonada para que el agua no supiera tan mal. Tenían que agregarle al agua. Nosotros como iglesia, y cuando digo nosotros no me refiero solamente Cántico Nuevo, me refiero a toda la iglesia cristiana de hoy en día, cuando digo nosotros. Muchas veces no tenemos algo aquí localmente, no tenemos algo donde nos abastezamos de Dios, de su presencia, de oración, de la vida de Dios. Y hay muchas iglesias que se ven importando tener que estar trayendo movimientos. No es que allá en Brasil hay un movimiento del Espíritu Santo y vamos a ir a Brasil a ver qué está pasando en este movimiento para traerlo acá al Paso. Y ahora vamos a ir a esta otra ciudad porque acá está pasando algo y vamos a ir ahí para traerlo acá. Y lamentablemente es como esa agua que tienes que estar trayendo de otro lado porque en tu casa no hay agua. Le tienes así como el limoncito que le tienes que agregarle cosas al evangelio. Tengo que agregarle a mi prédica porque al final del día lo que yo estoy predicando pues no tiene un buen olor. Y empiezo a predicar humanismo y agregarle a la palabra. Cuando la iglesia no tiene uso, así como esa agua que olía feo y que sabía feo, era un agua que no tenía uso. Cuando la iglesia pierde su uso, comienza a agregar cosas como las que estoy mencionando. Y empiezas a ver muchos eventos, y ahora vamos a hacer una fiesta de esto, y ahora vamos a hacer una fiesta del otro, y una fiesta de esto, para que la gente venga. Porque aquí no hay agua. Y esta ciudad de la Odisea todos eran ricos porque todos eran mercaderes, tenían negocios. Y ellos preferían tener riquezas
Preferían tener sus negocios y vivir una buena vida cómoda a vivir sin agua. Y eso es tan peligroso porque la ubicación en la que ellos vivían, podían quedarse sin agua en cualquier momento. Todo el pueblo podía quedarse sin agua y a millas lejos estaba donde había agua. ¿Cuántas veces tú y yo, nosotros, preferimos muchas veces estar cómodos con algo que sabemos que no nos va a hacer llegar a ningún lado? Preferimos nuestros buenos trabajos, nuestros buenos sueldos, esa amistad que te hace sentir tan cómodo. Y sabes que no hay algo ahí, pero estás cómodo. Y tiene más valor eso que estar limpio, que tener lo que necesitas. Y había un problema con esta ciudad, porque esta ciudad era orgullosa y era autosuficiente. Creía que se las podía de todas. Hubo un terremoto en la Odisea y dice que el terremoto fue tan grande que destrozó muchas ciudades, las destrozó completamente. Y ellos tenían tanto dinero, eran tan ricos, que cuando el emperador les dice, les voy a mandar ayuda del gobierno, les voy a mandar dinero para que reconstruyan la ciudad, ellos le dicen, ¿sabes qué, emperador? Gracias, pero no, tenemos mucho dinero y nosotros podemos reconstruir la ciudad con nuestro propio dinero, no necesitamos tu ayuda. La Odisea era una ciudad autosuficiente. Versículo 17, mira lo que Jesús les dice a esta iglesia. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Y Jesús le habla esto a una iglesia, no le está hablando a la ciudad, le está hablando a una iglesia que pensaba que no necesitaba ni siquiera a Jesús. ¿Sabes qué, Señor? Ahorita tengo el trabajo de mis sueños, la carrera de mis sueños. Todo está bien ahorita, Jesús. No te necesito. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay jóvenes que llegaron a ir a la iglesia y que conocieron de Jesús, pero todo estaba bien en sus vidas. Y dicen, bueno, a lo mejor yo no me drogo, yo no estoy matando a gente, yo no ando haciendo nada malo, yo solamente voy a la escuela y trabajo. Pero hubo un momento donde sintieron que no necesitaban a Jesús y salieron de la iglesia. Es por eso que es tan peligroso la autosuficiencia en la iglesia. Y la respuesta de Jesús dice, versículo 17, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Mientras tú pienses que estás muy bien económicamente, mientras no tengas a Jesús, sigues siendo pobre. Tú pensarás que tienes todos tus sueños listos por cumplirse, que estás en la mejor salud, pero si espiritualmente tú estás mal y si espiritualmente no está pasando nada en tu vida espiritual, déjame decirte, estás enfermo. Podrás traer unos lentes carísimos, pero si no hay visión de Dios en ti, Jesús te llama ciego. Si no hay vida de Dios en ti, eres miserable. Y se me olvidó decir en un principio que junto con Sardis y la Odisea son las iglesias que más duro les habla Jesús. Por alguna extraña razón, a mí me tocaron las más duras, no sé.
No las escogí yo, así me tocaron. Qué terrible que pasara algo tan malo en tu vida y que algo se destruyera en tu vida. Y que tú le dijeras a Jesús: ¿sabes qué, Jesús? No te metas aquí, yo puedo reconstruir esto que se cayó. Jesús, no vengas a ayudarme, yo puedo reconstruir la relación que hay con mis papás, yo puedo reconstruir esta consecuencia de mi pecado, yo puedo reconstruir mis sueños. ¿Y cuántas veces no has querido que Dios entre a tu vida cuando algo no salió bien porque no quieres que Él te diga: bueno, esto va a ser ahora así, ya no va a ser así? La Odisea era una ciudad mucho más pequeña que Éfeso. Era 4 veces más chica que Éfeso, pero tenía 2 estadios. Era más chica, pero construyó un estadio grandísimo, exageradamente grande. Y a veces no queremos que se meta el pastor, o no quieres que se meta el líder de jóvenes, porque si viene y se entera de este problema, pues entonces Dios va a empezar, Dios va a hablar a través de la persona muy probablemente, y me va a decir que haga cosas que no quiero y que no me convienen. Y a la Odisea le convenía más reconstruir su ciudad a como ella quisiera, a que el emperador le dijera: bueno, vamos a reconstruir, pero ahora vamos a hacer esto y vamos a hacer este cambio, y esto no está bien, vamos a cambiar esto. Solamente era lo que le convenía. Voltea con el seguida y dile: ouch. Y los cristianos de este tiempo, había un culto al imperio, había un culto hacia el emperador. ¿Se acuerdan que les dije que se adoraba como si fuera un dios en vida? Y los judíos eran los únicos que estaban exentos de no tener que adorar al emperador. Los judíos no tenían que hacerlo. Pero el cristianismo empezó a crecer y empezó a crecer, y los judíos comenzaron a convertirse al cristianismo y empezaron a haber menos judíos y menos judíos, y ahora los paganos empezaron a convertirse al cristianismo. Entonces ahora el cristianismo comenzó a convertirse en un grupo tan grande que ahora les decían a los cristianos: ustedes tienen que rendir culto al emperador. Y si no rendían culto al emperador, eso les afectaba en sus negocios. Esta iglesia es lo opuesto a la iglesia de, si no estoy mal, creo que era Esmirna, ¿verdad? Esta iglesia es lo opuesto a la iglesia de Esmirna. Ellos no querían hacerse pobres, la Odisea no quería hacerse pobre. Querían mantener sus negocios, querían mantener sus sueños y las cosas que les estaba yendo tan bien. Así que no fueron perseguidos y fueron dejando a Jesús poco a poco lejos, porque tenían un buen trabajo y tenían dinero en la casa, tenían un buen carro, se compraban lo que querían. Pero ¿a costa de qué? Tendrás un buen trabajo, pero ¿a costa de qué? Que traigas la bolsa llena de dinero, de que no vengas a la iglesia, de que no ores, de que tu vida espiritual esté de pique, pero ya te puedes comprar el teléfono que quieres. Y los de la Odisea prefirieron sus lujos y sus negocios más que el agua. ¿Qué te hace pensar que no iban a preferir a Jesús? Prefirieron quedarse en un lugar donde no había agua, donde se podían morir sin agua, en lo físico. ¿Qué te hace pensar que iban a preferir a Jesús? Todo lo que la Odisea se jactaba de tener
era lo que espiritualmente ya no tenía. Todo lo que la Odisea como iglesia se jactaba de tener era lo que espiritualmente había perdido. Vámonos al versículo 17 y versículo 18. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Además, colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Cada una de las cosas que ves aquí son elementos que habían en esta ciudad. La Odisea era el centro bancario de la región, era donde se hacía el dinero, era donde estaba el dinero. Y les dice, eres pobre. Aquí había una escuela de medicina donde producían una medicina para poder ver, que ayudaba con los problemas de la vista. Y Jesús les dice, ustedes están ciegos. Ven y compra de mí colirio para que te pongas y entonces puedas ver en lo espiritual. Eres desnudo. ¿Sabías que ellos producían lana, una lana color negro, que se vendía en todo el mundo? Habían personas, escucha, ¿qué es lo más terrible? Que habían personas que venían de todo el mundo para comprar una medicina para poder ver. No era que toda la gente del mundo viniera a escuchar hablar de Jesús que sana. Esta iglesia se jactaba. Nosotros tenemos la escuela de medicina, tenemos las mejores medicinas, la moda está aquí, pero espiritualmente estaban desnudos y ciegos. Era una iglesia que estaba tan orgullosa de llevar la cultura del mundo, la moda del mundo. Los últimos avances del mundo también los tenemos aquí. Y todas estas fueron las cosas que fueron sacando a Jesús. Y sabes, yo creo, esto es un pensamiento personal, es una opinión personal. Yo creo que ya no han habido tantos milagros porque la gente ya no pone fe en Jesús. Si la gente le hiciera caso a Jesús y a la Biblia como le hacen caso a sus doctores, si así como en la universidad no haces ninguna pregunta, tú haces lo que el maestro te diga y escribes lo que él te dice que escriba, si así fuera con la Biblia, con lo que lees de la palabra, pero a la universidad no le haces ninguna pregunta, pero a la Biblia sí hay que hacerle muchas porque no creo que sea cierto, porque lo escribieron hombres, piensan. Y yo pienso que por esto cada vez va pasando el tiempo y vemos menos dones. Ya no hay gente que desee tener un don de sanidad. Ya no hay gente que desee escuchar la voz de Dios y tener que decir, Señor, que llegues en el momento en que una persona necesite escuchar tu voz. Habla a través de mí para que te escuche, háblale. Yo no sé qué le tendrás que decir, pero háblale. Probablemente esta es la noche que necesitaba oír tu voz. Ya no hay gente que anhele los dones. ¿No creen que es importante? Y la calle está llena de gente que sí va a ver a brujos y van y tienen rituales con sustancias, con drogas. Tienen rituales allá afuera, buscan la verdad, porque en las iglesias los cristianos dejaron de anhelar y dejaron de buscar y dejaron de poner fe en un Jesús que hace cosas sobrenaturales.
Vivimos en una iglesia que refleja la cultura del mundo. Y que si el mundo cree que un político o que un partido político los va a hacer libres, ahí ves a los cristianos peleándose en Facebook, uno defendiendo al color rojo y otro al azul, peleándose. Suben más acerca de la política en sus redes sociales que hablar de Cristo, en vez de pensar que esté quien esté. Yo sé quién soy en Cristo. Ves a tantas muchachas cristianas yéndose hacia el feminismo como yo lo hice en algunos años, porque hay una falta de identidad y porque piensas que el feminismo te va a traer algún tipo de libertad, cuando la opresión que tienes es espiritual y la opresión que ven en el mundo y la justicia que piden es algo espiritual, que no lo va a sanar ningún movimiento feminista. Vemos feministas cristianas. La Odisea es el mejor reflejo de la iglesia del siglo XXI. Una iglesia con muchos resources, muchos recursos, pero poca fe. Yo no sé si vienes cansado porque trabajaste duro por tus sueños para tener el salario que tienes, o si vienes cansado de la escuela. Pero no sé si a lo mejor estás dando lo mejor de ti allá en la escuela o allá en el trabajo, y cuando vienes aquí lo único que le das a Dios son migajas, como le hacían la iglesia de la Odisea. Y el momento de la adoración es tanto tu cansancio o es tanto no sé qué vengas cargando, que no es lo mismo si estuvieras viendo algo en la tele que te apasiona. La iglesia es distinta. Y en Salmo 20, el salmista dice: estos confían en sus carros de guerra y aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos se doblegarán y ellos caerán, pero nosotros nos levantaremos y nosotros nos mantenemos firmes. Y yo no sé si en mi audiencia hoy en esta noche, o quien vea el video en YouTube, de verdad piensa que no necesita nada. Hace muchos años nos fuimos a evangelizar como iglesia cerca de aquí. Y hay unos apartamentos que están en la George Theater. Y no son estos que están aquí cerquita, son otros. Pero se veían muy bien, los apartamentos se veían muy bien. Y tocábamos puerta por puerta y preguntábamos: ¿le gustaría que oráramos por usted? ¿Hay algo en lo que usted quiere que oremos con usted? Y quiero decirte que todos, menos una persona, todos nos cerraron la puerta diciendo: no necesito nada. Y cuando tú salías de cada apartamento y bajabas las escaleras, veías que todos tenían buenos carros. Le cerraron la puerta a Jesús. Fuimos a otros apartamentos que están por la Carolina, que se llaman Marmolejo, y es un área un poquito más humilde, pero todos ahí tenían necesidad. Probablemente era un lugar de necesidad donde no veías dinero, veías a gente, muchos de ellos probablemente vivían de estampillas, los carros no se veían igual que los de aquí,
Pero toda la gente, cuando le decías, quiere que oremos por usted, hasta te metía a su casa. Te metían a su casa para que oraras por sus hijos, por ellos. Y encuentro que la iglesia de hoy en día, y más porque vivimos en Estados Unidos, en un país del primer mundo, la verdad es que en lo material no nos hace falta nada. Y probablemente por eso hay muy pocos, las iglesias no están llenas. Y yo me pregunto, si la gente viviera con más pobreza, con más necesidad, ¿las iglesias estarían más llenas? ¿Veríamos a más gente sirviendo? ¿Por qué es que en los países como México, Brasil, en estos países tercermundistas, donde no lo tienen todo, hay una cultura distinta en las iglesias? Mucha gente tiene un hambre increíble por Dios, porque la necesidad nos acerca a Dios. Y si tenemos todo, pero no tenemos a Jesús, no tenemos nada. Versículo 18. Te aconsejo que compres de mí oro refinado por el fuego y ropas blancas. En el libro de Malaquías, capítulo 3, se habla de Dios y dice, porque Él es como fuego purificador y es como jabón de lavadores, se sentará para limpiar la plata. Y Abraham hablaba de esto en una de sus predicaciones que me encanta. Y el orfebre era el que se encargaba de hacer la joyería de oro, de plata. Y para que el oro se vea en su mejor calidad, para que se saquen las impurezas, tiene que pasar por un proceso de purificación por el fuego. La Odisea tuvo la oportunidad de ser pasada por fuego a través de la persecución. Pudo haber sido purificada, pero prefirió no soltar sus negocios, así que no fue perseguida y no fue purificada. ¿Cuántas amistades probablemente te va a doler y vas a pasar por un proceso de purificación donde te va a doler tener que dejarle hablar a esta persona? ¿Te va a doler tener que dejar de juntarte con esta persona? Relaciones de noviazgo donde te va a doler tener que dejar a esta persona porque te está alejando de Jesús. ¿Y cuántas veces dijiste, yo me aferro a esto, no lo suelto? Y no fuiste purificado. Podría ser un anillo de oro, de plata puro, pero tú mismo decidiste soltar el proceso de decir, no, yo no me meto ahí. Compren de mí ropas blancas. Ellos producían lana color negro. Y Jesús les dice, ustedes necesitan, primero están desnudos, necesitan cubrirse de vestiduras blancas, puras. Volvemos a ver esta palabra, purificación. La palabra purificación. Y discúlpame, pero Jesús no está loco por llenar las iglesias de convertidos.
que viven en el mundo y viven en la iglesia, pero está bien llena la iglesia. Convertidos no quiere Él. Él quiere discípulos que deseen ser pasados por los procesos del fuego que duelen y que sacan todo. Déjame decirte algo, el fuego purificador y el proceso que te purifica a ti va a purificar tu carácter. No te va a gustar, te va a doler. Van a sacar tus impurezas. ¿A quién le gusta que saquen sus trapitos al sol? A nadie. A mí no me gusta que me digan, tú tienes esto mal en tu carácter. ¿A poco no es algo que te enoja? No quieres que lo toquen. Es necesario que como iglesia pasemos por el proceso purificador. But we look for shortcuts. ¿Cuál es la forma más fácil de llegar al propósito que Dios tiene para mi vida sin que me duela tanto? ¿Cuál es la forma en la que yo voy a hacer todo lo que Dios quiere para mí sin tener que sufrir mientras se está formando mi carácter? Quiero que sea rápido. Por eso mejor me cambio de iglesia si me ponen en disciplina. Me cambio de iglesia si mi líder me está llamando mucho la atención con lo mismo que me viene llamando la atención hace 3 años. Es que aquí no hay amor. Hablan muy duro. Pero lo que no sabes es de que Dios está usando eso para purificarte y purificar tu carácter. Cuando Abraham y yo estábamos por divorciarnos, hubo un tiempo que estábamos por divorciarnos. Estábamos muy alejados de Dios. Y yo escuchar al pastor decir tantas cosas del carácter en el altar, yo sentía, me quería ir. Y yo no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado en el Lévate o en la iglesia, que te pisan un callo con tu carácter y mejor te vas al baño. O sacas el celular. ¿No? Nos reímos porque todos hemos estado ahí. Pero ¿qué hubiera pasado si la Odisea hubiera cedido a la persecución? Hubiera cedido a sus negocios. No voy a hablar de Jesús para no perder mi trabajo. No voy a hablar de Jesús en mis stories para no perder seguidores. Si te contara la cantidad de personas que a mí me han bloqueado porque hablo de la palabra, y muchos cristianos que he dicho cosas que no les gustan, cuestiones de música secular. Pero hoy en día evitamos la persecución. Lo platicaba con alguien ahorita antes de subir. La iglesia de hoy, como la Odisea, evita la persecución. La evita. Y si es posible, ni siquiera voy a tener a mis líderes en Instagram porque no puedo subir nada porque de volada van a andar atrás de mí. Y evitamos a costa de lo que sea mantenernos como iglesia con la misma cultura como el mundo. Versículo 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Una carta que comienza diciendo, me das asco, te voy a vomitar. Jesús, el que es todo el amor, dice, me dan asco, los voy a vomitar. Termina diciendo, te reprendo y te disciplino porque te amo. Si uno de tus líderes te dijera estas palabras,
Me da asco tu cristianismo. Lo primero que muchos harían sería irse. Si te pusieran en disciplina en tu iglesia, lo primero que vas a hacer es irte, porque aquí no hay amor. Y Jesús dice, probablemente no te estoy hablando con el vocabulario más lindo, probablemente es un vocabulario un poco violento el decir me das asco, pero lo hago porque te amo, porque espero que entres en ti y veas, esta es mi vida espiritual, esto es lo que estoy haciendo, esperando que te arrepientas. Si Él te disciplina, si te causa dolor, es porque Él quiere que regreses al camino que Él había forjado para ti. Yo pienso que al final del día, por más feo que Jesús pareciera que le está hablando a la iglesia, Él no quiere que se pierdan. Él quiere que regresen, que retornen. Quiere que se arrepientan y quiere que la iglesia se mantenga siendo dirigida por Dios. Perdió la dirección porque ellos decidieron sacar a Jesús. Versículo 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué dice Jesús que Él está a la puerta? Si Dios mora, pensamos Dios mora en las iglesias, porque donde hay dos o más, ahí se mueve Él. ¿Por qué Jesús está diciendo, ábranme? Esta es una iglesia, si pueden pasar por favor. Esta es una iglesia que dejó a Jesús afuera. Todavía me queda un buen tramo para terminar. Esta es una iglesia que dejó a Jesús afuera. Esto que le dice no es a no creyentes. Lo usamos para los no creyentes, decirles, Jesús está llamando a tu corazón y Él quiere cenar contigo, acéptalo en tu vida. Pero esto se lo está diciendo a una iglesia que conocía a Jesús, que lo había aceptado. Déjame entrar a tu corazón porque tú cerraste la puerta con tu indiferencia. Te aferraste a lo que tú querías y ese no era mi plan para ti. Y me dejaste afuera de mi propia iglesia. Déjame entrar. Pero Jesús es un caballero. Y Él no va a entrar a la fuerza y decir, como yo te escogí a ti, pues me voy a meter. No. Cada vez que tú decides cerrarle la puerta a Jesús y decir, hoy no oro, hoy no paso al altar, hoy no leo la Biblia, hoy no te quiero preguntar cuál es tu voluntad, porque no quiero que me vayas a decir que no. Por eso mejor ni te pregunto, tengo miedo de lo que me vayas a decir. No voy a pasar por ese proceso doloroso. Le vuelves a cerrar la puerta a Jesús. No me voy a arrodillar aunque sienta tu presencia. No voy a cantar aunque sienta que te mueves. No voy a levantar mis manos aunque sepa que estamos hablando de ti. Le cierras la puerta cada vez que el fervor en ti se va. Porque vienes cansado, porque vienes del trabajo, porque vienes de la escuela, porque tienes problemas, porque...
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Aunque Jesús comienza diciéndoles, ¿me das asco?, eso no significa que no los ame. Aunque Él hable fuerte, no significa que no te ame. Y como Él te ama tanto, Él está esperando, porque Él quiere tener una cena contigo. Y las cenas en este tiempo significaban intimidad, comunión. ¿Recuerdan qué bonito era cuando poníamos todas las mesas y todos traían su comida y comíamos aquí juntos? Pero después no sé qué pasó, que comenzaron a pelearse estos y luego estos otros y luego estos otros y luego estos otros, y estos no se quieren y estos tampoco. Y ahora cada quien va para donde quiere. Pero la cena en la misma mesa significa comunión. Y Él quiere tener comunión con esa iglesia que le ha cerrado la puerta. Él quiere tener comunión contigo. Él quiere mejorar su relación contigo. En aquel tiempo, para mejorar una relación, se invitaba a cenar. Ven a cenar a mi casa. Y ahí se establecía una relación entre el que invitaba y el que venía. Y Jesús dice, yo quiero mejorar mi relación contigo. Yo te amo. Mira, tanto te ama que Él hace la cena, Él prepara la mesa. Y todavía Él te toca para que le abras. Él quiere tener intimidad contigo. Por eso cada viernes abrimos un altar, aunque ya no cabemos. Porque en un altar Dios a mí me habló de una forma increíble. En un altar fue cuando Dios sanó mi corazón. En un altar Dios me permite tener su visión y ver a mis hermanos con los ojos de Dios. Verlos a ustedes con los ojos de Dios. Pero ¿cuántos de ustedes han dejado de tener comunión con Jesús? Y podrán servir, pero sirven estando ciegos. Y no hay comunión en la iglesia, están peleados entre ustedes. Sirven, pero son ciegos, no ven lo que Dios ve. No ven lo que el diablo está haciendo. Versículo 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Versículo 21. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Él quiere que te sientes con Él. Él quiere verte vencer. Y por eso cuando estaban cantando esta última canción que pusieron al final, ¿quién podrá? No ha prevalecido el enemigo. El infierno ha sido vencido. ¿Quién podrá?
ni los principados, ni las potestades, ni los espíritus que quieran venir a causar división en su iglesia, ni los espíritus que quieran provocar que tú no busques a Dios. Al final del día Él venció. Él venció. Y Él siempre va a ganar y Él siempre va a vencer. Suya es la victoria. Él siempre gana. Él es el vencedor. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias por tu amor. Gracias porque aunque a veces no somos lo que aparentamos, aunque te hemos dejado fuera y te hemos cerrado la puerta y hemos edificado como nosotros hemos querido y no hemos querido que tú te metas, tú sigues invitándonos a la mesa a sentarnos contigo. Tú sigues deseando que venzamos todo aquello que nos hace alejarnos de ti.